Entonces, por eso es muy importante cuando se tiene pues un centro de reproducción de perros, ¿verdad? Donde se producen perros de alto valor económico, hacer mediciones en concentración de progesterona, ¿no? Y en base a esas mediciones de progesterona, generalmente cuando se recomienda hacer la inseminación artificial o la monta natural, sería aproximadamente cuando las perras tienen una concentración de 4 nanogramos de progesterona, más o menos por este tiempo, ¿no? Aquí no dice cuánto es la concentración, pero supondríamos que está apenas a la alza la concentración de progesterona. Entonces, más o menos, dependiendo del laboratorio, cómo haga sus mediciones, pero debería de andar rondando en los 4 nanogramos en concentración de progesterona para realizar un adecuado manejo reproductivo y asegurar una mayor fertilidad en esa hembra. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, ahí está cómo es ovulado, en qué etapa es ovulado, ovocito para el caso de la perra, muy probable para la yegua, y en qué etapa es ovulado el ovocito para el caso de rumiantes y el caso de la cerda. Hasta ahí hay una pregunta, jóvenes, señoritas. ¿No? Disculpe, ¿en la etapa en que es ovulado es fecundado? Ah, ok. Recuerde, en todas las especies, el óvulo tiene que ser fecundado cuando está en la metafase 2, independientemente de que sea perra, yegua, rumiante o cerda, ¿verdad? En todas debe de estar en la metafase 2 porque ya está maduro. Pero la ovulación, valga la redundancia, de ese óvulo o de ese ovocito es en distintas etapas. Para el caso de la perra y de la yegua, cuando se da la ovulación, el óvulo está como ovocito primario, está en esta etapa, ¿vale? Y tienen que pasar varias horas hasta que logre llegar a esta etapa. En el caso de los rumiantes y de la cerda, cuando se da la ovulación, cuando se libera ya el óvulo, ya está en la etapa de metafase 2. Ya está listo para ser fecundados. Ya solamente pasan unas cuantas horas, algunas horas, solamente las horas necesarias para lograr llegar ese mismo óvulo hasta la zona del ámpula. En el caso de la perra, de la yegua, llega a la zona del ámpula, ¿verdad? Ese óvulo y todavía no está listo para ser fecundado. Tienen que pasar muchas más horas. Las otras especies, cuando llegan a la zona del ámpula, esos óvulos ya pueden ser fecundados porque fueron ovulados en metafase 2 y los otros fueron ovulados en profase 1. Esa es la diferencia. ¿A eso se refería su pregunta? Sí, Doc, muchas gracias. No, gracias a usted, joven. ¿Alguna otra pregunta más o duda que se hayan quedado? Ok, todo esto ya. Esto es importante. ¿Dudas, preguntas? ¿Nada? Ok, entonces, algunos datos importantes, ¿verdad? Nosotros ya conocemos que al momento del nacimiento ya se formaron todos los folículos primordiales y al interior ya tienen todos los folículos primordiales. Al interior tienen un ovocito primario, ¿no? Entonces existen, para el caso de una becerra recién nacido, aproximadamente 150,000 ovocitos primarios. Obviamente corresponde al mismo número de folículos primordiales, ¿vale? Entonces tiene aproximadamente 150,000 folículos primordiales al momento del nacimiento esas becerras. Esos folículos primordiales, bueno, aquí nos dice que tiene el diámetro muy, muy pequeñito, ¿verdad? De 12 micras de diámetro. Recuerden que cuando se tornan dependientes de gonadotropina, los folículos van a tener
4 milímetros de diámetro, ¿verdad? Es mucho más grande que eso. Las 12 micras pues no se alcanzan a ver a simple vista, ¿verdad? Tenemos que utilizar microscopio. Cuando ya son folículos primarios de 4 milímetros ya se logran observar a simple vista. Bueno, a lo mejor yo no tanto, con mis lentes tal vez sí, pero ya no tan fácil. Bien, los folículos primordiales, bueno, ya sabemos que tienen su ovocito primario y una capa de células planas indiferenciadas, ¿verdad? Células foliculares planas indiferenciadas, más aparte una membrana basal que está dándole protección a ese folículo, ¿verdad? Hacia el medio externo en el cual se encuentra, ¿vale? Entonces, así es como está conformado un folículo primordial. Si le quitamos todos los demás elementos, el folículo primordial, ¿verdad? Sería el ovocito, ¿verdad? Y una capa de células planas, solamente la primera capa de células planas. Pero obviamente cuando el ovocito no, el folículo va creciendo, va adquiriendo más y más células de la granulosa, y esas células de la granulosa ya sabemos que se derivaron de las células planas, solamente se diferenciaron, se tornaron secretoras de líquido, de hormonas esteroides, ¿verdad? Y se fueron multiplicando de tal manera que van tomando otros nombres, ¿verdad? Serían células de la corona radiada, que son células de la granulosa, células del cúmulo sulfurus, que son células de la granulosa, y el resto de células de la granulosa que se encuentran alrededor de la membrana basal que está conformando a ese mismo folículo. Y externamente, ¿verdad? En ese crecimiento del folículo, observamos que ya se formaron adecuadamente las células de la teca interna y células de la teca externa, ¿verdad? Y bueno, en ese mismo crecimiento ya también conocemos que se da paso a la formación de un antro folicular, que es un espacio que se va llenando de líquido, ¿de acuerdo? Ese líquido ya sabemos que se obtiene a partir de la secreción de las células de la granulosa, ¿vale? A la pubertad, pues ya también sabemos que los folículos primordiales, ¿verdad? Por alguna razón empiezan a proliferar. ¿Qué es lo que hace que un grupo de folículos primordiales empiecen el crecimiento? Cuando son folículos primordiales, ¿verdad? Conocemos que lo que estimula su crecimiento son los factores inespecíficos de crecimiento, así, inespecíficos, ¿vale? Porque pueden actuar sobre varias células, varios tipos de células, y también esos factores inespecíficos de crecimiento lo pueden sintetizar varios tipos de células, varios tipos de tejidos. Uno de ellos va a ser el tejido ovárico y el mismo folículo que puede sintetizar una buena gama de factores inespecíficos de crecimiento. Entonces, de manera espontánea, esos folículos primordiales empiezan a proliferar, empiezan a hacer que proliferen sus células foliculares, ¿verdad? Y entonces se forman más células foliculares, ¿verdad? Dentro de ellas las células de la teca interna, externa, las de la granulosa, empiezan a proliferar las células endoteliales para formar los vasos sanguíneos, se empieza a hipervascularizar ese ovocito y puede continuar su crecimiento y diferenciarse hacia la ovulación. Durante este mismo proceso, ¿verdad? El ovocito puede sintetizar proteínas que lo rodean y forman la zona pelúcida, que ya habíamos mencionado que principalmente van a actuar en el proceso de fecundación, ¿de acuerdo? Sería entonces hasta el momento lo que vemos del proceso de ovogénesis. ¿Alguna duda? ¿Nada? Bueno, entonces pasamos a la siguiente presentación. Ok, ya les había comentado que todo este tema y lo que veamos más adelante va a ser incluido ya para el segundo parcial. Esto ya nos incluye en el primer parcial, ¿de acuerdo? Y pasamos a ver la foliculogénesis.
Bien, entonces esto se incluye dentro del mismo tema de ciclo estral, nada más es en especial el subtema de foliculogénesis. El proceso de foliculogénesis, como lo vimos en el tema anterior de ovogénesis, vimos que se inicia cuando el ovocito se rodea de células planas indiferenciadas, forma su membrana basal, ¿verdad? Pero ese es el proceso de foliculogénesis que nosotros no podemos lograr ver. Más general, más comúnmente lo que conocemos como foliculogénesis es lo que realmente ya podemos observar, que sería cuando los folículos ya tienen un mucho mayor diámetro y van a pasar por distintas etapas, ¿verdad? De ese desarrollo folicular. Entonces, para que quede claro, foliculogénesis empieza en esa transición hacia el nacimiento. Pero, propiamente, cuando estudiamos ya la foliculogénesis, es cuando pasan a tener un mayor diámetro y tienen diversas etapas para ese crecimiento, que va a ser de folículo primario, secundario, hasta terciario. ¿Sale? Bien, entonces, como ya habíamos mencionado, bueno, a manera de introducción, lo que hemos repetido arduamente durante este tema, hay células germinales primordiales que proliferan formando ovocitos primarios, ¿verdad? Y es con lo que nace la hembra, junto con su capa de células planas, formando un folículo primordial. ¿Sale? Entonces, todos los folículos primordiales ya sabemos que se forman durante el periodo prenatal y en la transición hacia el nacimiento. Entonces ya va a haber un cierto número de folículos primordiales. El folículo primordial está conformado por ovocito primario y una capa de células foliculares planas. Todavía no están creciendo, solamente hay folículos primordiales. En el ovario de una vaca ya habíamos, en el caso de una becerra, no sería vaca, ¿verdad? En el ovario de una becerra recién nacida va a existir aproximadamente 150,000 folículos primordiales, ¿verdad? Que a su interior tienen exactamente el mismo número de ovocitos primarios, ¿vale? Entonces, hasta ahí es lo que conocemos. Y para este caso, sabemos también que en vez de aumentar el número de gametos, ¿verdad? Como sí sucede para el caso del macho, ¿verdad? Habíamos visto que de un espermatogonio activo se obtienen finalmente 64 espermatozoides. Para el caso de la hembra, una vez que nace, ya se tienen el número fijo de ovocitos primarios, ¿verdad? Y ese número, en vez de aumentar, se va reduciendo conforme la hembra va avanzando en su vida, ¿verdad? De tal manera que para el tercer mes de la vida de esa hembra va a tener aproximadamente 75,000 folículos primordiales, ¿verdad? Que obviamente va a tener a su interior su respectivo ovocito primario. Para el año de vida o 3 años de vida de esa misma hembra puede llegar a tener solamente hasta 21,000 folículos primordiales, ¿verdad? Entonces, en vez de aumentar, disminuye y así sucesivamente. Nosotros conocemos que puede llegar un momento en la vida de esa hembra que termina con su dotación de folículos primordiales. Generalmente en los animales no sucede, ¿verdad? Llegan más rápido a la senectud y mueren antes de que se termine su dotación de gametos. Donde sí sucede es en especies que tienen una larga vida, como en el caso del humano, ¿verdad? Donde la mujer pues, puede entrar a la menopausia desde por ahí de los 40 años, o un poquito más avanzados de los 40 años, 45, 50 años más o menos. En el caso del varón es todavía mayor, ¿verdad? A lo mejor puede andar rondando donde se termine su dotación de espermatogonios, por ahí de los años 70, con sus variaciones, puede ser
años menos o pueden ser unos años más, pero ya en una buena proporción de hombres, por ahí rondando los 70, ya habrán entrado en ese caso, se llama andropausia. Bien, entonces hay folículos primordiales y ya conocemos que los folículos primordiales van a iniciar su crecimiento. Antes de la pubertad, ¿pueden entrar en crecimiento los folículos primordiales? Sí, sí pueden, ¿verdad? Ya vimos que después del nacimiento de la hembra, puede haber folículos primordiales que inician su crecimiento. Generalmente lo hacen en grupos, ¿verdad? En oleadas de desarrollo folicular. Entonces, una vez que nace la hembra, puede tener ondas de desarrollo folicular. Inicia un grupo de folículos su crecimiento. Como es muy joven la hembra y no hemos dicho que ha entrado a la pubertad, entonces es una hembra prepúber, el destino de esos folículos primordiales que hayan iniciado su crecimiento de manera espontánea va a ser la atresia folicular. ¿De acuerdo? Todos esos folículos se tienen que atresiar en algún momento. ¿Vale? No hay el sustento de las gonadotropinas como para que esos folículos que iniciaron el crecimiento lo puedan continuar y que se puedan diferenciar hacia la ovulación. Cuando un grupo de folículos inicia su crecimiento a partir de la pubertad o avanzada ya más allá de la pubertad, el destino de esos folículos puede ser dos, ¿verdad? Que se logren diferenciar hacia la ovulación si las condiciones son las adecuadas, ¿verdad? Y entonces precisamente ovulen, ¿vale? Entonces el destino de un folículo primordial que inició su crecimiento después de la pubertad puede ser tal que se logre la ovulación, pero puede suceder que ese grupo de folículos primordiales que iniciaron su crecimiento, ¿verdad?, después de la pubertad, se atrecie. ¿De qué va a depender? Pues de las condiciones mismas de la hembra, ¿verdad? A lo mejor está en anestro estacional y entonces sí crecen los folículos, pero como no hay gonadotropinas, no se logran diferenciar esos folículos hacia la ovulación y entonces se atresian. O puede suceder que ese grupo de folículos están creciendo durante un ciclo estral en el cual haya altas concentraciones de progesterona, ¿verdad? Y entonces no se logren diferenciar hacia la ovulación y su destino final va a ser la atresia folicular. Entonces tienen dos posibles destinos dependiendo de las condiciones de cada hembra, ¿verdad? Bien, una vez que logran crecer esos folículos primordiales, ¿verdad?, pueden pasar a distintas etapas, primario, secundario, terciario, ¿verdad? Conforme van aumentando de tamaño esos folículos, ¿verdad?, van aumentando de igual manera sus productos de secreción, van aumentando su número de células de la granulosa, de la teca, ¿verdad? De tal manera que empiezan a tener una secreción importante de estrógenos. Y muy seguramente esto lo van a lograr hasta que entren a la pubertad. Antes de ese tiempo no, ¿verdad? No pueden sintetizar grandes cantidades de estrógenos. Una hembra muy joven, prepúber, no puede sintetizar altas cantidades de estrógenos porque sus folículos se van a quedar en estadios muy tempranos, ¿verdad? Van a ser folículos todavía muy pequeños que no logren tener células de la granulosa que sinteticen altas cantidades de estrógenos, ¿sale? Bien, sin embargo, cuando un folículo llega a tener un gran tamaño y se logra ir diferenciando hacia la ovulación, ejerce un mecanismo de retroalimentación positiva a los estrógenos sobre el eje hipotálamo hipófisis gonadal, logrando entonces que se dé el pico ovulatorio de LH y se dé la ovulación sobre ese folículo de gran tamaño, ¿verdad? Entonces ahí es una posibilidad que existe con los folículos de gran tamaño. Nosotros conocemos que en cada ciclo estral, para el caso de la vaca, va a haber el desarrollo de un folículo de gran tamaño que se logre diferenciar hacia la ovulación. Entonces solamente va a haber la ovulación
de un solo folículo en cada ciclo estral. Eso es lo común. Ya sabemos que si hay vacas que pueden llegar a tener dobles ovulaciones, triples ovulaciones. Creo que hace como 15 días en Face apareció un dato, o al menos a mí apenas me apareció un dato donde un granjero, creo que de Estados Unidos, tiene una vaca que parió 5 individuos y totalmente sanos, ¿verdad? Vivos y sanitos. Entonces, pero eso no es lo común, ¿verdad? Es muy poco frecuente. Lo común es que solamente sea un folículo y se dé la gestación de un solo producto. La vaca es una especie monótona, ¿de acuerdo? Tiene que asegurar la supervivencia de su cría, ¿verdad? La naturaleza es poco probable que se haga un gasto energético para que nazcan varios individuos con pocas expectativas de vida, ¿verdad? Entonces, en el caso de la vaca, se trata de asegurar precisamente la supervivencia de una sola cría. En el caso de la oveja es un tanto similar, ¿verdad? Es una especie monótoca. Sin embargo, en el caso de la oveja ha habido una intensa selección, ¿verdad?, sobre esta especie, ¿verdad? Desde la domesticación de esta especie ha habido una intensa selección para tratar de que algunas ovejas logren tener más de una sola ovulación. Entonces, lo común, si conocemos, es que tenga solamente una ovulación, solamente haya un folículo de gran tamaño, pero puede haber 2, ¿verdad? Y es mucho más común que en el caso de la vaca. También puede haber 3, 4, 5 ovulaciones. Yo he visto las panza negra o las blackberry que logran tener hasta 5 crías, ¿verdad?, sin mayor problema. A lo mejor no todos sobreviven, pero han logrado parir hasta 5 crías, al menos es lo que he visto. Se les pregunta a los productores si es conveniente que tengan tantas ovulaciones y por tanto tantos productos en una sola gestación sus ovejas, y algunos contestan que sí. ¿Por qué? Bueno, generalmente son personas que tienen una mejor atención hacia su ganado. Los tienen, al menos deben de ser de un sistema semitecnificado para arriba, ¿verdad? Entre tecnificado y al menos semitecnificado, para brindarle todas las oportunidades a las crías a que logren sobrevivir. Generalmente cuando son de traspatio, ¿verdad?, no tienen todas las condiciones y no se logra la sobrevivencia de una gran cantidad de individuos cuando la gestación es múltiple. 2 todavía es muy posible, aunque sea de traspatio, y se prefieren mucho ese tipo de ovejas, ¿verdad? Sin embargo, no siempre se logra. Pero bueno, es lo que se puede obtener. Para el caso de otras especies, ¿verdad? Bueno, en el caso también de la yegua, generalmente también solamente se da la ovulación de un solo folículo. En este caso de la yegua es todavía más especial, ¿verdad? Las gestaciones múltiples no son deseadas. A lo mejor las gestaciones múltiples o de 2 individuos para el caso de la vaca y con toda seguridad en el caso de la oveja sí es deseado, pero en el caso de la yegua, gestaciones dobles, ¿verdad?, gemelares, no son deseables. La razón es porque, como es una especie monótoca, ¿verdad?, altamente especializada en que solamente deba tener una sola cría por gestación, es que existe una alta probabilidad de que si son 2 crías, ¿verdad?, de una sola gestación, una es que muera en alguna parte de la gestación, ese feto. La otra es que si llega a término, sean individuos muy pequeños y tiendan a morir uno o los 2